Muchas gracias, Ana Marina. Buenas tardes a cada uno. Gracias por acompañarnos en esta actividad. Hoy voy a tratar de compartir con ustedes de manera clara y sencilla algunas claves para mejorar nuestra redacción. El título es Mi redacción, para que cada uno se pueda apropiar con lo que vamos a trabajar. El redactar es un arte, pero es un arte que va relacionado con la experiencia que nosotros vamos adquiriendo y con nuestra personalidad. No todas las personas vamos a redactar de la misma manera, no importa cuántos cursos nosotros podamos tener, siempre le vamos a dar ese toque personal. Así que esta es la agenda que nosotros vamos a trabajar hoy. Primero, comprendamos qué es redactar. Luego, estructura básica al redactar, cualidades de la redacción, planeación de la redacción y luego vamos a llegar a algunas conclusiones. Esta es una definición muy sencilla que obtuve de la RAE. Donde quiera que uno busca qué es redactar aparece prácticamente lo mismo. Y es poner por escrito lo sucedido, acordado o pensado con anterioridad, de acuerdo a la Real Academia Española. Pero alguien me preguntaba, entonces si alguien escribe algo, está redactando. Y me dejó pensando. Entonces fui a investigar si alguien solo por el hecho de escribir algo redactaba o no redactaba, o si le podíamos llamar redacción, el escribir algo. Y así que encontré, aunque yo no sé latín, encontré el significado etimológico que también aparece en la RAE de redactar, de latín redactum, y que tiene relación con redigere, que significa compilar, poner en orden. Partiendo de esto, fui armando una definición de qué es redactar, tratando de que la definición abarcara lo que dicen muchos autores sobre lo que es redactar y lo que conlleva redactar. Así que vamos a ver esta definición. Un proceso donde se expresa de forma escrita un conjunto de ideas, que también pueden ser emociones o pueden ser sentimientos, que están ordenadas, son claras, tienen sentido, lógica y se relacionan entre sí. Se transmite un mensaje determinado y tiene una intención definida. Veámoslo por acá en sus partes. Primero es un proceso. Eso quiere decir que lleva ciertas fases o ciertos momentos. Es ordenada, quiere decir que lleva jerarquías. Y vamos a ver que las ideas pueden jerarquizarse. Es clara, tiene sentido, es decir, tiene una secuencia que más adelante vamos a ver como coherencia. Se relacionan, tienen un objetivo y se comprende. Es decir, que para llamar que estamos redactando, desde mi punto de vista, debería de abarcar todo lo que implica acá. Y vamos a ir viendo poco a poco esta definición en lo que vamos a revisar de contenido. Por lo general, una idea empieza con se redacta en una oración y el conjunto de estas, aunque una sola oración podría llamarse párrafo, según algunos autores, el conjunto de oraciones van a formar un párrafo. Y aunque algunos autores dicen que el texto podría ser entre una palabra, un párrafo o varias oraciones, vamos a ver desde un punto de vista qué es el texto y cuál es la estructura o los componentes de un texto. Y vamos a seguir este orden lógico, oración, párrafo y texto, aunque yo me voy a enfocar en lo que es el párrafo y el texto. Iniciemos con el párrafo. El párrafo es un conjunto de oraciones escritas que comparten un tema y un contexto comunicativo, y es muy importante lo que está remarcado. Primero,
que comparten un tema. Quiere decir entonces, y lo voy a estar reforzando, que en un párrafo debería de ir solamente una idea. El párrafo se compone de una idea central que también es conocida como oración temática. Hay ideas secundarias o de apoyo y también hay un argumento final o conclusión que también le llamamos cierre. Muchas veces sucede que tenemos una idea temática o central, colocamos ideas secundarias alrededor de nuestra oración temática, pero se nos olvida hacer el cierre. Entonces no concluimos, no solicitamos o no decimos qué era lo que queríamos con toda la argumentación que ya realizamos. Así que vamos a ir viendo por ahí algunos ejemplos. Acá hay uno. Y traje ejemplos de la academia porque es muy normal que este tipo de correos me lleguen y que pueda darme cuenta en dónde están algunos, dónde hay que mejorar en la redacción. Quiero que me deje hacer mi evaluación parcial. Por la enfermedad de mi abuela no pude. Si lo leo de corrido tal como está ahí, dice, quiero que me deje hacer mi evaluación parcial por enfermedad de mi abuela no pude. Hasta me ahogo porque no hay ninguna coma, ¿verdad? Entonces, pero revisemos la estructura. Hacer mi evaluación parcial es la idea central. La idea secundaria o de apoyo es la enfermedad de mi abuela. En este caso solo hay una idea secundaria o de apoyo, pero si ven, aunque hay dos ideas, no se cierra. Entonces es necesario que nosotros planeemos qué es lo que vamos a decir, aún sea en un correo. Y vamos a ir trabajando esto con algunos ejemplos. Aquí les coloqué en esta diapositiva y está marcado con amarillo la idea central, en gris la idea secundaria y en celeste el argumento final. Vamos a revisar esta porque nos va a servir para todo el demás contenido que vamos a revisar. Estimado licenciado, recibo un saludo, espero se encuentre muy bien. Le escribo para solicitar su apoyo, ya que debido a la enfermedad de mi abuela, no pude realizar mi evaluación parcial. Hay una idea central. ¿Cuál es? Solicitar apoyo para realizar la evaluación parcial. Y todo lo que está en gris son ideas de apoyo, es decir, son ideas que fundamentan la idea central, que refuerzan lo que yo estoy pidiendo. Las evaluaciones en el caso de UPANA fueron del 8 al 17 de marzo, por lo tanto hay una fecha. Del 8 al 17 de marzo mi abuela estuvo hospitalizada. Mi mamá y yo tuvimos que turnarnos para cuidarla. Como yo trabajo tiempo completo, lo hacía por la noche. Adjunto las recetas y el permiso de entrada y salida del hospital con mi nombre. Si vemos, aquí está reforzando la idea central que nosotros estamos presentando, que es la solicitud de apoyo. En el argumento final concluimos y hacemos el cierre. Espero me dé la oportunidad para no verme afectada en mis estudios. Usted puede revisar que he enviado todas mis actividades en tiempo. Y luego una despedida. Entonces vemos acá idea central, idea secundaria o de apoyo y el argumento final. Las ideas secundarias dependerán del tema que nosotros estemos trabajando. En esta ocasión el ejemplo es algo personal, por lo tanto no lleva citas. Pero si nosotros estamos realizando un trabajo académico, es aquí donde nosotros presentamos ese fundamento teórico en donde colocamos las citas, en esas ideas secundarias, ya que el argumento final debería de darse en base a nuestro juicio crítico. Revisemos algunas cualidades de la redacción. Vamos a revisar 4 que si tenemos estas 4 en nuestra redacción, de verdad que yo me daría por satisfecha. Así que vamos a ir revisándolas cada una, vamos a ver algunos ejemplos
y ustedes pueden ir evaluando si su redacción ya es clara, si tiene coherencia, si es sencilla y si es precisa. Veamos la claridad, que se comprenda desde la primera lectura. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces tienen que repetir la lectura, no una, sino 2, 3, 4 veces, ¿verdad? Eso quiere decir que no hay claridad. ¿Por qué? Porque se utilizan términos o palabras que no son comunes. El uso correcto de signos de puntuación y la acentuación también podría hacer que no haya claridad en lo que estamos redactando. Evitar oraciones extensas, modismos y un lenguaje coloquial. A veces, así como hablamos con nuestra familia, con nuestros amigos, escribimos. Entonces, es importante que nosotros evaluemos, y lo vamos a ver más adelante, evaluemos cuál es el contexto, a qué audiencia va dirigido. No es lo mismo que yo esté chateando con mi hermano a que le esté escribiendo al presidente de la nación, ¿verdad? Es diferente la forma en que yo voy a expresarme. Y para ser claro, es necesario evitar oraciones extensas. Aquí hay un ejemplo de algunos términos. El empleado fue inicuamente despedido. El empleado que fue inicuamente despedido se presentó ayer a cobrar sus emolumentos. Y para serles honesta, cuando leí por primera vez esta oración hace algunos años, yo tuve que ir a buscar qué era eso de emolumentos, porque no tenía la menor idea. Por el contexto de la oración, porque hay alguien que fue despedido, porque hay alguien que fue a cobrar, yo deduje que era algo relacionado a un pago, a una remuneración, a honorarios, pero tuve que ir al diccionario para ver de qué se trataba esa palabra. Así que cuando utilizamos palabras rebuscadas, muchas veces no somos claros. Cuando hablamos de coherencia, la coherencia nos indica que se conecta o que existe relación lógica entre las ideas de varias oraciones o párrafos. Se utilizan palabras de transición o conectores, por lo tanto, sin embargo, por lo expuesto, etc. Las ideas deben estar organizadas, no solo dentro del párrafo, sino con los párrafos. Cada párrafo tiene una idea, pero se relaciona con el anterior y con el próximo. Vamos a ver eso. Por ejemplo, acá. Ya vimos, ustedes me dirán si hay coherencia y si hay claridad. Estimado licenciado, fíjese que mi abuela estuvo muy grave. Ella padece del corazón y se nos muere. Ayúdeme, por favor. Yo quiero seguir estudiando, soy de escasos recursos y tengo 3 hijos y ahorita no tengo trabajo. No deje que pierda mi sueño de ser un profesional. Deje que haga mi parcial. Si nosotros leemos acá, estamos, aunque sí hay claridad porque se comprende lo que quiere decir en cada oración, por aislado sí hay, pero cuando vemos no existe coherencia dentro del párrafo, porque aquí se está hablando de que la abuela está grave y que se va a morir, que quiere ayuda para seguir estudiando, que es de escasos recursos, que tiene hijos, que no tiene trabajo y que puede perder sus sueños de estudiar y quiere que se haga un parcial. Estamos por ahí más o menos con 7 ideas. Así que aquí no hay coherencia. Por eso es importante tener primero una temática central para luego ir desarrollando el tema sobre esa idea principal. Sencillez. La sencillez implica ser natural, que sean palabras de fácil comprensión. Las mejores palabras son las que la mayoría podría comprender. Evitar lo rebuscado, lo ostentoso, llamativo o complicado. Y también evitar exceso de oraciones secundarias. A veces la persona
redacta, le llaman prolija o prolijo, redacta con muchas oraciones. Es tan fluido las palabras que conoce que a veces se pierde, ¿verdad? Entonces, en la sencillez viene relacionado con ser preciso, debemos de evitar palabras rebuscadas que sean de fácil comprensión y evitar el exceso de oraciones. La precisión, las palabras con el significado exacto al que se desea transmitir. Es importante que busquemos los sinónimos de algunas palabras cuando tenemos alguna duda porque podríamos estar diciendo cosas que no queremos. Porque escuchamos una palabra, nos pareció interesante, la queremos utilizar, pero de repente no se adapta al contexto en el que estamos escribiendo. Es importante evitar redundancias, decir lo mismo solo que con otras palabras. Y también es importante evitar algunos vicios del lenguaje. Por ejemplo, la cacofonía, que nosotros cuando escribimos, por ejemplo, decimos casa y la siguiente palabra inicia con K, ¿verdad? Entonces ya se va armando esa cacofonía. Evitar términos vagos, por ejemplo, rasgos, aspectos, elementos, eso, aquello. Es mejor utilizar términos específicos para tener más claridad de qué es lo que se está hablando. Se requiere el uso de términos específicos y claros. Las fases de la redacción son 3. Primero, la planeación. Segundo, la redacción. Y tercero, la revisión. Veamos la planeación. ¿Qué voy a decir? Ese es mi contenido. ¿A quién le voy a escribir? ¿Para qué le voy a escribir? ¿Y cómo lo voy a escribir? Primero vamos a elegir un tema o una idea principal. Es importante buscar información si es un tema del que nosotros desconocemos. Ordenar ideas. Ya dijimos que un párrafo tiene una introducción en donde se presenta una idea central, hay un desarrollo del tema o argumentación y luego vienen las conclusiones o el cierre. Entonces vamos a tomar siempre esta estructura para hacerlo sencillo. Si ustedes después consideran que la idea central no es necesario que la coloquen al inicio, sino que puede ir en medio de su párrafo, ustedes lo pueden hacer. Pero mientras vamos practicando, lo podríamos colocar de esta manera. Vamos a ordenar lo que ya hemos venido viendo. La idea central e introductoria. Le escribo para solicitar su apoyo, ya que debido a la enfermedad de mi abuela, etc. Esta es la idea introductoria y es precisamente mi idea central. Y luego vienen todas las ideas secundarias que fundamenten lo que estoy diciendo al inicio. Del 8 al 17 de marzo estuvo hospitalizada. Mi mamá y yo debimos turnarnos para cuidarla. Como yo trabajo tiempo completo, lo hacía por la noche. Adjunto las recetas y el permiso de entrada y salida del hospital con mi nombre. Ahí faltó un puntito. Aquí viene todo lo que yo dije, ese fundamento en las oraciones secundarias me va a servir precisamente para reforzar esto que voy a decir en mi cierre. En mi cierre debo de convencer, emitir juicio crítico y dar mi opinión. Espero me dé la oportunidad para no verme afectada en mis estudios. Usted puede revisar que he enviado todas mis actividades en tiempo. El cierre es muy importante porque amarra todas las ideas que ya dimos y entonces refuerza qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos o bien hacia qué idea nos dirigimos. Veamos si nos toca realizar ya un trabajo académico, cómo podríamos distribuir las ideas por párrafos.
Nos están pidiendo que realicemos o que escribamos un ensayo. El ensayo debe contener 5 párrafos y cada párrafo debe tener 10 líneas. ¿Cómo hacemos para hacer ese ensayo con tanta estructura que nos piden? Y si nos piden estructura es maravilloso porque ya no tenemos que pensar mucho. Es de pensar qué es lo que voy a decir. En este caso nos lo ponen sencillo porque es un ensayo. 5 párrafos, 10 líneas cada párrafo. Eso implica que mi primer párrafo debe de presentar la idea central, va a ser mi introducción. Esta es presentación del tema central. Y el último debe de ser mi cierre, mis conclusiones, mi juicio crítico sobre todo lo que ya argumenté. Entonces me van quedando 3 párrafos. Esto quiere decir que en el párrafo 2, en el párrafo 3 y en el párrafo 4 yo debo desarrollar el tema, debo argumentar. Y aquí es necesario buscar información para poder fundamentar, para citar a otros autores. Y debemos recordar que un párrafo tiene relación con el otro, no son ideas aisladas. Por lo tanto, cuando termine la introducción, finalizo mi idea, hago mi cierre y cuando inicio el párrafo, si es otra idea, podría estar relacionada con la que viene. Me están pidiendo que haga párrafos de 10 líneas. Si yo sé que mi párrafo debe contener una idea central, que debe de tener un desarrollo o bien oraciones de apoyo y luego líneas de cierre, y tengo 10, entonces las puedo distribuir. En 2 o 3 líneas voy a expresar mi idea central. Podría utilizar 4 para el desarrollo en mis ideas secundarias y 2 o 3 para cerrar. Lo importante es que no perdamos la estructura. Introducimos un tema, lo desarrollamos con ideas secundarias y hacemos el cierre. Esto es fundamental. Esto que acabamos de revisar es la planeación. Recuérdense que está esta solo es la fase de planear. Ahora nos falta la redacción y la revisión. Pues la redacción es tomar en cuenta las cualidades que ya vimos de la redacción, identificar el formato o estructura en que lo vamos a trabajar y ordenar las ideas, escribir. Y debemos tener presente el objetivo y la audiencia. Esto es lo que vamos a hacer en la parte de redacción. Ya con esa estructura que nosotros teníamos va a ser mucho más fácil. Y luego viene la revisión. Es eso que nosotros escribimos, leerlo en otro momento, pedirle a alguien más que lo lea o corregir lo que sea necesario. Estas son las 3 fases de la redacción. Generalmente lo escribimos y lo mandamos, pero debería de haber una fase también de corrección. Algunas claves para mejorar mi redacción. Organiza tus ideas. Usa palabras simples. Escribe una idea en cada párrafo y que sean cortos. Relaciona las ideas entre los párrafos. Ten presente el contexto y la audiencia. Recuerda el cierre o conclusión. Revisa y corrige. Revisa las reglas ortográficas. A veces no nos recordamos. Y es válido, pero podemos utilizar el corrector de Word. Podemos buscar en Google cómo se escribe una palabra, podemos buscar en la RAE. Busca sinónimos y antónimos para que se vea fluido, que no sean las mismas palabras. A veces el vocabulario es tan pobre que repetimos y repetimos la misma palabra. Practica el uso de signos de puntuación. Busca el significado de palabras en el diccionario, utiliza conectores, lee y lee. Es importante leer.
investiga, infórmate. ¿Por qué? Porque uno no puede dar lo que no tiene. Y si uno no sabe de un tema, ¿qué puede escribir? Va a inventar, ¿verdad? Entonces, no es un trabajo propio de un académico el estar inventando. Es necesario investigar, leer y ya con esas ideas planear la estructura de lo que voy a escribir, y entonces se facilita más ir ordenando y ya no estoy preguntando ¿y ahora qué digo? Porque ya lo pensé, tuve un tiempo para hacerlo. Es difícil, es difícil. Yo creo que es muy complicado porque no estamos acostumbrados. Conlleva que debemos conocer el tema que nos están solicitando y además tener otras habilidades. Si no sabemos el uso de los signos de puntuación, si nuestra ortografía está mal, si no investigamos, la verdad es que uno se sienta frente al computador y no haya que escribir porque no vienen las ideas, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a escribir. Entonces, es muy difícil precisamente por eso. Mi recomendación es que cuando tengan que escribir un documento académico, lean al respecto. Busquen qué es lo que otros han escrito, cuál es la lógica que le dan, y entonces ustedes pueden, tomando como ejemplo, pueden tomar ustedes su versión, porque no les va a quedar igual. A mí me encanta cuando coloco un tema y tienen que redactar sobre ese tema y debe de ser breve. Y me encanta porque dicen, incluso en una investigación, cuando uno hace una investigación y es el mismo tema, jamás va a ser la misma redacción. El objetivo uno lo piensa de una manera, el otro lo piensa de otro, su hipótesis o su respuesta a la pregunta la da de manera diferente. Entonces, el punto es que un documento académico es complicado escribirlo porque no estamos acostumbrados y porque no tenemos muchas veces las habilidades necesarias para hacerlo. No las hemos practicado. Es cuestión de que practiquemos. Así que hoy ya tienen algunas herramientas para que ustedes puedan planear lo que van a redactar, y yo estoy segura que si las siguen se les va a facilitar. Es común, no se preocupen, es común. Lo que sucede es que muchas veces en el documento académico no redactamos algo que nosotros queremos, sino que algo que alguien nos dijo, ¿verdad? Por eso en investigación se les recomienda mucho que busquen un tema que sea de interés, que los inspire, que los motive, porque si es algo que les gusta, van a ir a leer, quieren saber más y más de eso. Y cuando uno lee de un tema, entonces va captando muchas ideas y luego es muy fácil relacionarlo. Cuando uno está escribiendo de un tema que desconoce, de verdad que no haya que escribir. Yo recuerdo que hace poco estaba buscando algunas imágenes para un curso y encontré a esta niña de los Simpson, Lisa creo que se llama, y estaba ella ahí en un video. Y pasaba el video, y pasaba el video, y pasaba el video. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de crear una idea. ¿Y por qué no la creas? Mi mente está en blanco, decía. Y a mí me dio risa porque creo que es lo mismo que nos sucede a la mayoría cuando nos dan un tema libre. No encontramos de qué escribir. Por eso la sugerencia es que escribamos de un tema que a nosotros nos guste, que nos inspire a investigar sobre el tema y a leer, porque escribir un documento académico implica no solo decir lo que pienso, sino fundamentar, argumentarlo, y no caer en una necedad, ¿verdad? No caer en un pensamiento egocéntrico, sino en un pensamiento con juicio crítico, en donde se abarquen ideas de otros autores que fundamenten o refuercen lo que yo estoy diciendo en mi escrito.